Buenos días a todos, soy Alejo Ruiz, coordinador técnico del programa Sistema Chakras y les doy la bienvenida al taller de la chacra Justiniano Pose, Soja con Napa es otro cantar. A lo largo de la charla nos van a poder ir enviando las preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas y al finalizar yo se las voy a ir pasando a nuestros disertantes. Según cuántas preguntas tengamos, cuánto tiempo nos quede, vamos a tratar de responder todas las preguntas. Lo que sí les recomiendo que las vayan haciendo durante el transcurso de la presentación. También no olviden de pasar por el espacio de Apresit dentro del hall comercial, donde se van a estar haciendo entrevistas en vivo a especialistas. Y si quieren encontrar más información de lo que estamos haciendo en la chacra Justiniano Pose, como en el programa, en todas las chacras y redes, les recomendamos que visiten el sitio web de Apresit. El programa Sistema Chakras es un programa de Apresit creado para el desarrollo de tecnologías sustentables de triple impacto en los diferentes ambientes y sistemas de producción. Es una plataforma para generar y transferir conocimientos y a su vez buscamos formar recursos humanos. El programa acciona a través del aprender produciendo sobre escenarios reales en el campo, en los establecimientos de los miembros, buscando soluciones a sus problemáticas y a través del protagonismo en red, integrando la experiencia de los productores con el conocimiento científico. Las chacras tienen una escala local, o sea, estos grupos de productores comparten el ambiente y buscan dar respuesta a demandas tecnológicas planteadas por este grupo de productores, a partir de un análisis sistémico. Y en el caso de la chacra Justiniano Pose, se busca reducir la brecha productiva en los ambientes con y sin napa que integran la chacra. La estructura de la chacra consiste en este grupo de productores, quienes son los que plantean la problemática, un gerente técnico de desarrollo, quien lidera y ejecuta el proyecto, una mesa de expertos y una coordinación de Apresit. En esta charla nos está acompañando Franco Bardegia, quien es el gerente técnico de desarrollo, Daniel Cotoraz, que es productor y representa a los miembros fundadores de la chacra y actual presidente de la regional. Y en la temática esta que se va a abordar en esta charla, el experto que nos acompaña es Federico Pañán, jefe de la Agencia de Extensión Rural de INTA Justiniano Pose, miembro de la mesa de expertos. Nuestros tres disertantes son ingenieros agrónomos, egresados todos de la misma universidad, de la Universidad Nacional de Córdoba. Y ahora sí, los dejo para que puedan escuchar un poco más lo que están haciendo en la chacra Justiniano Pose. Muchísimas gracias. Hola a todos, mi nombre es Franco Bardegia, soy el gerente técnico de desarrollo de la chacra Justiniano Pose. Y en esta charla vamos a estar hablando un poco sobre lo que es el manejo del cultivo de soja en ambientes con influencia de napa y cómo mediante el trabajo que venimos realizando en la chacra estamos buscando acortar la brecha productiva existente en dicho cultivo. Hecha esta breve introducción y para ubicarlos en la zona donde venimos trabajando, la chacra se ubica lo que es el sudeste de la provincia de Córdoba, puntualmente en los departamentos Unión y Marco Juárez. La mayoría de estos ambientes productivos se encuentra influenciados por lo que es la napa freática, aunque si nos vamos hacia el sur-suroeste de la localidad de Justiniano Pose, nos encontramos con ambientes donde la napa freática no se encuentra disponible para la utilización por parte de los cultivos, ¿no? Entonces, por esta situación, la finalidad que persigue la chacra es la de acortar la brecha productiva, tanto en ambientes con como en ambientes sin influencia de napa. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió en nuestros ambientes? Si bien este fue un proceso que se vino generando al pasar de los años, en las últimas campañas tuvimos una serie de grandes precipitaciones que provocaron el ascenso del nivel freático y la acumulación de excedentes hídricos en superficies, pasando de tener ambientes donde el rendimiento se encontraba limitado por el factor hídrico a tener una gran oferta de lo que es el agua dentro del sistema, ¿no?
Esta gran oferta de agua nos permitió no solo incrementar los rendimientos alcanzables de los cultivos, sino que también lograr cierta estabilidad en el paso de las campañas, ¿no? Esta situación la explica muy bien Lucas Borrás con este gráfico, en donde muestra cuál es el incremento de rendimiento en el cultivo de soja que se logra al tener un suelo influenciado por la napa freática. En este caso, y como para ubicar el tipo de suelo que tenemos en lo que es la zona de estudio de la chacra, vemos que una pludol con influencia de napa logra incrementar en el cultivo de soja entre 1000 y 1500 kilos el rendimiento total del cultivo, ¿no? Esta situación nos plantea un nuevo desafío para la región, que es cómo aprovechamos esta gran oferta hídrica para hacer un uso eficiente del recurso y así poder aumentar el rendimiento alcanzable por parte del cultivo en la región. Entonces, dentro de la chacra surgió una interrogante que fue, bueno, ¿qué pasa si a los planteos que estamos realizando en la región sumamos mayor uso de tecnologías, ¿no? Incrementamos el uso de tecnología dentro del sistema? Y nos encontramos con este trabajo realizado por Di Mauro y compañía en 2017, donde básicamente lo que se hizo fue en 27 ambientes comparar los rendimientos logrados en el cultivo de soja mediante un manejo convencional, que es el manejo que utiliza hoy en día el productor en la región, versus un manejo de alta tecnología incorporando mayores cantidades de fertilizante al sistema, bioestimulantes en los estadios de R3 del cultivo, y protegiendo al cultivo de cualquier tipo de ataque por parte de las plagas más comunes de la soja, ¿no? Y con lo que se encontraron básicamente fue con que un planteo de alta tecnología permitió incrementar un 4% aproximadamente el rendimiento en el cultivo de soja. Esto nos indica que el manejo tecnológico que viene utilizando el productor en la región es de muy buena calidad y se ha alcanzado un cierto techo de rendimiento que, bueno, nos plantea buscar qué práctica de manejo podemos utilizar para aumentar aún más estos rendimientos, ¿no? Y acá surge una segunda interrogante dentro de la chacra, que justamente es, bueno, ¿con qué práctica de manejo podemos romper ese techo alcanzado por la tecnología a nivel de cultivo? Y bueno, básicamente hoy en día estamos trabajando puntualmente en dos tecnologías, en dos prácticas de manejo. Por un lado, el uso de fechas tempranas de siembra, que bueno, para lo que es la región, las fechas tempranas de siembra serían a fines de septiembre, principios de octubre. Y por el otro lado, el manejo de la nutrición del cultivo, puntualmente lo que es el nitrógeno en sojas de alta potencia, ¿no? Así que bueno, ahora los voy a dejar con el ingeniero agrónomo Federico Pagnán, del INTA Justiniano Pose, el cual participa como experto de la chacra y nos va a estar hablando sobre el porqué de las fechas tempranas de siembra en el cultivo de soja y ciertas experiencias a nivel zonal. Buenos días, soy Federico Pagnán, ingeniero agrónomo, trabajo en INTA en Justiniano Pose, y la idea es mostrarles resultados de experimentos de evaluación de diferentes genotipos de soja sembrados en fechas de siembra desde septiembre a enero en el sudeste de Córdoba, en un ambiente con napa freática. Es un trabajo que hicimos también con la participación de Claudia Vega, ecofisióloga del INTA Manfredi. Para comenzar, un poco entender que la combinación entre la fecha de siembra y el genotipo define la calidad ambiental en términos de disponibilidad de radiación solar, temperatura, demanda y oferta hídrica a la que estará expuesto el cultivo durante el periodo crítico para la definición del rendimiento.
Como mencionamos, digamos, son experimentos en ambientes con napa freática. Podemos ver, digamos, la dinámica de la napa freática de 3 campañas consideradas, y podemos observar que la profundidad de la napa freática se ubicó entre 1 metro y 2,5 metros, digamos, fluctuando en esos valores, si bien una de las campañas tuvimos valores un poco por encima de eso, con leves excesos de agua. Bien, para mostrar, digamos, en el primer gráfico, vemos cómo varía la duración del periodo R3-R6, periodo considerado crítico para la definición del rendimiento, a medida que avanza la fecha de siembra. Es decir, en este sentido, en fechas de siembras tempranas, primeros días de octubre, vemos cómo la duración del periodo crítico es máximo y disminuye con el atraso de la fecha de siembra. Paralelamente, en el segundo gráfico podemos ver cómo los niveles de radiación solar incidente son máximos durante las primeras fechas de siembra, las fechas de siembra temprana, y van disminuyendo a medida que la misma se va atrasando. En este caso vemos en el primer gráfico, en líneas punteadas, como también el periodo crítico es expuesto a los fotoperiodos más prolongados, en fechas de siembra temprana, y el cual disminuye con el atraso en la fecha de siembra. Sin embargo, es importante mencionar que estas primeras fechas de siembra también exponen al cultivo en su periodo crítico a los valores de temperatura por ahí altos, relativamente altos, y a su vez a los mayores déficits de presión de vapor, es decir, la mayor demanda atmosférica. Entonces, en definitiva, digamos, en la medida que realizamos fechas de siembra temprana, garantizamos una mayor duración del periodo crítico, exponemos a ese periodo crítico a los valores más elevados de radiación solar, pero también a temperaturas relativamente altas y las máximas demandas atmosféricas, los máximos déficits de presión de vapor. Para ver en algunos un poco de resultados, esto es campaña 2015-2016, genotipos desde el grupo de madurez 3 corto hasta 5 corto, vemos cómo varía el rendimiento en función de la fecha de siembra, donde vemos un patrón de respuestas generalmente se repite a través de las campañas, donde vemos los máximos rendimientos en fechas de siembra tempranas, primeros días de octubre y hasta fines de octubre. Esto es campaña 2016-2017, el mismo patrón de respuesta, un poco, sí, los rendimientos un poco mayores, en este caso también desde 3 corto a 4 largo, máximos rendimientos incluso superiores a 6.300, 6.400 kilos en fechas de siembras tempranas, disminuyendo con el atraso de la misma. Y bueno, estamos viendo campaña 2018-2019 con rendimiento en fecha de siembra tempranas de hasta casi 7.000 kilos por hectárea, también con el mismo patrón de respuesta, es decir, de elevados rendimientos en fechas tempranas disminuyen con el atraso de las mismas. En este sentido, integrando esas 3 campañas, podemos ver cómo se relaciona el rendimiento con la fecha de ocurrencia del estado R5, inicio de llenado de granos, considerado, digamos, un estado central dentro del periodo crítico para la definición del rendimiento. Y lo que podemos ver es cómo la fecha de ocurrencia de R5 explica la variación en el rendimiento, independientemente por ahí de la combinación específica de fecha de siembra y genotipo. Entonces, lo que vemos es que aquellas combinaciones de fecha de siembra y cultivares que lograron posicionar el periodo de R5 temprano, es decir, última década de diciembre, primeras 2 décadas de enero, son aquellas las combinaciones que lograron los rendimientos más elevados en estos ambientes. Centralizándonos en este caso en lo que es campaña 2015-2016, vemos cómo la fecha de ocurrencia de R5 logra explicar más del 90% de la variación en el rendimiento en grano. En este sentido, considerando la misma campaña, podemos ver cómo el rendimiento en grano es explicado por el número de granos por metro cuadrado en más de un 97%, es decir, siendo el componente principal. Y vemos cómo el peso de grano realmente explica, digamos, tiene mucha menor importancia
en la explicación de las variaciones del rendimiento. A su vez, digamos, número de granos por metro cuadrado se tuvo una relación positiva con la duración del periodo R3-R6, o sea, con la duración del periodo crítico, siendo mayor el número de granos a medida que fue mayor la duración del mismo. Y esto está dado, como vemos en el primer gráfico, porque la duración del periodo crítico se asoció positivamente con la radiación fotosintéticamente activa incidente durante el mismo. Y la radiación fotosintéticamente activa incidente logró explicar en más de un 86% la variación en el número de granos por metro cuadrado, explicando, digamos, las variaciones en el rendimiento. Entonces, estas relaciones logran ser consistentes siempre y cuando, digamos, la disponibilidad hídrica no resulte limitante o las limitaciones, digamos, no resulten severas, digamos, o considerables. Entonces, como consideraciones finales, podemos decir que altos y estables rendimientos en soja fueron logrados en este tipo de ambientes, o sea, con influencia de napa freática con adecuada disponibilidad hídrica, con combinaciones de fecha de siembra y grupo de madurez que lograron posicionar el periodo crítico para la definición del rendimiento en forma temprana, es decir, fecha de R5 entre fines de diciembre, primeros días de enero, o primeros 15 días de enero, logrando exponerlo a los mayores niveles de radiación solar incidente y siendo los periodos críticos más prolongados. Y si bien, digamos, también el cultivo estuvo expuesto a temperaturas elevadas y altos déficits de presión de vapor, la alta disponibilidad hídrica de estos ambientes morigera los potenciales efectos estresantes que podrían generar, o sea, estas condiciones. Y no se vería afectado el rendimiento. Entonces, en este sentido, digamos, son las consideraciones más importantes que podemos hacer, y obviamente que el rendimiento fue explicado, como dijimos, por variaciones en el número de granos por metro cuadrado, el cual a su vez se asocia a la duración del periodo crítico y a la radiación fotosintéticamente activa incidente durante el mismo. Muchas gracias. Sumado a las experiencias que anteriormente estuvo hablando Fede, esta campaña decidimos con el grupo de productores de la chacra llevar estos ensayos a nivel de lote, ¿no? Básicamente lo que hicimos fue utilizar 5 fechas de siembra, desde principios de octubre a fines de octubre, principios de noviembre, combinándolos con la utilización de diferentes grupos de madurez, ¿no? Utilizamos por un lado un grupo de madurez 3, y por el otro, un grupo de madurez 4 corto y también un grupo de madurez 4 medio. Los resultados que obtuvimos, la verdad que son muy similares a los que vimos anteriormente, en donde los grupos de madurez 4 corto y 4 medio fueron los de mejor comportamiento en las fechas de siembras tempranas, pero a medida que la fecha se iba retrasando, el rendimiento alcanzado por estos cultivos iba cayendo, ¿no? Lo contrario nos pasó con los grupos de madurez 3, que tuvieron un menor comportamiento en cuanto a rendimiento comparado a los grupos de madurez 4, en lo que fueron las fechas de siembras tempranas, pero a medida que la fecha de siembra se iba atrasando, los rendimientos de los grupos de madurez iban cobrando mayor importancia, siendo el grupo de madurez de mejor rendimiento en lo que fueron las fechas de fines de octubre, principios de noviembre. Por otro lado, como les comentaba al principio de la presentación, otra de las líneas que viene trabajando la chacra es en cuanto a prácticas de manejo de nutrición en los cultivos, y particularmente en la soja se viene trabajando con lo que es el nitrógeno, ¿no? La pregunta es ¿por qué nitrógeno en soja? Digamos, ¿qué beneficio le encontramos al nitrógeno en la soja? Bueno, básicamente esto se puede explicar por este trabajo realizado por Rotundo y Borrás en la localidad de Zavalla, donde se utilizaron 2 ambientes y 25 cultivares, y lo que se determinó fisiológicamente es que para aumentar el rendimiento debemos fijar mayor número de granos por parte del cultivo, para lo cual, a mayor número de granos, tenemos que aumentar la producción de biomasa por el cultivo de soja,
y para ese aumento de producción de biomasa necesitamos capturar mayores cantidades de nitrógeno. ¿De cuántas cantidades de nitrógeno estamos hablando que necesita un cultivo de soja para cumplir con todos estos puntos? Bueno, eso lo determina Salvagiotti en este trabajo realizado en 2016, donde explica que para una soja de 6.000 kilos, las cantidades de nitrógeno necesarias rondan entre los 400-450 kilos de nitrógeno por hectárea, ¿no? Y el aporte que puede hacer la fijación biológica propia del cultivo ronda entre el 70-75% de ese total. Si transformamos estas cantidades a urea, vemos que la soja necesita, para producir 6.000 kilos de rinde, 967 kilos de urea, y la fijación biológica propia del cultivo nos puede aportar 733 kilos de urea. Ahora bien, la pregunta que surge es si la fijación biológica propia del cultivo nos está aportando un 70-75% del total de lo que requiere el cultivo. ¿Quién nos aporta el resto? Y bueno, esa pregunta es rápida de responder. El que nos está aportando el total, para completar el total de nitrógeno que necesita la soja, es el suelo. Y no todo ambiente puede entregar la misma cantidad de nitrógeno, ¿no? Nosotros tenemos una hipótesis de lo que vimos en una situación a campo, en una soja sembrada en la misma fecha de siembra, de la misma variedad, mismo distanciamiento, lo único que nos cambió fue el antecesor, y encontramos con que la soja cayó 6 quintales en cuanto a rendimiento, cuando el antecesor fue trigo maíz de segunda versus un antecesor maíz de primera, ¿no? Entonces la hipótesis que surge a partir de este ensayo y de situaciones que vienen observando los productores a campo muy similares a estas, es que cuando tenemos una gran proporción de gramíneas en la rotación, existe cierta retención de lo que es el nitrógeno, limitando la entrega posterior al cultivo de soja, ¿no? Entonces, para comprobar esto, dijimos, bueno, si el suelo nos está limitando la entrega de nitrógeno para la soja de primera, ¿por qué no la fertilizamos y se lo entregamos nitrógeno? Entonces eso fue lo que hicimos. Principios de agosto de la campaña pasada incorporamos 2 tratamientos, uno conformado por urea, el otro conformado por sulfugran, un producto de 90% de azufre, y por último una combinación de los dos para ver qué efecto producía combinar estos 2 productos. A medida que iba pasando el desarrollo del cultivo no veíamos nada, hasta que mediante el uso de imágenes satelitales en febrero de este año, comenzamos a ver que los tratamientos de nitrógeno y nitrógeno más azufre tenían mayor verdor y mayor retención de hojas, ¿no? Bueno, dijimos, a lo mejor es por esta vía, pero cuando metimos la cosechadora y tuvimos los resultados de rendimientos, vimos que no hubo diferencias significativas entre los tratamientos. Por lo tanto, surgió una nueva pregunta de decir, bueno, si no lo podemos entregar como fertilizante, ¿cómo entregamos ese nitrógeno que necesita la soja? Y ahí es donde aparecen los cultivos de servicios, principalmente cultivos de servicio leguminosas. El rol que cumplirían serían el de la formación del ambiente para que ese ambiente tenga la capacidad de entregar el nitrógeno necesario por parte del cultivo de soja. Como bien muestra este trabajo realizado por COE, Enrico y Salvagiotti en este año, donde básicamente lo que muestran es que a medida que la rotación contiene un mejor balance de gramíneas leguminosas, el nitrógeno que puede entregar ese suelo a partir de mineralización
aumenta en comparación al resto de las rotaciones, ¿no? Entonces, a partir de esta última temática de las diferentes cantidades de nitrógeno que nos puede aportar el suelo cuando empezamos a balancear la proporción gramíneas leguminosas en la rotación, sumado al uso de fechas de siembras tempranas, decidimos combinar estos dos temas para desembarcar en un trabajo de maestría, que básicamente este trabajo de maestría lo que va a tratar de responder son estas 4 preguntas. Por un lado, si realmente el nitrógeno se encuentra limitando el rendimiento del cultivo de soja en los ambientes con napa. ¿Cuál es la dinámica de nitrógeno según el cultivo antecesor? Es decir, si realmente el nitrógeno disponible en ese ambiente varía según el antecesor que tengamos. ¿Qué efecto tiene la fijación biológica, particularmente lo que es el cultivo de vicia, sobre el rendimiento de soja? Y por último, ¿qué pasa si incorporamos al sistema enmiendas orgánicas, ¿no? ¿Puede ser una vía viable para entregar nitrógeno al cultivo de la soja o no? Así que bueno, esas son las 4 preguntas que estamos buscando responder con este trabajo de maestría, que repito, la idea es combinar los 2 temas de investigación de la chacra en uno solo. Así que bueno, como para ir cerrando mi parte, los comentarios finales de la presentación básicamente son 3. Primero en principal, que la napa aparece como un factor clave a la hora de producir en la región. En una primera instancia la napa se veía como algo negativo, hoy en día se la considera un aliado en lo que es la producción agrícola, ya que nos permitió aumentar y estabilizar los rendimientos campaña tras campaña. Los grupos de madurez 4 en fechas de siembra tempranas maximizan el rendimiento, eso es lo que vimos tanto a nivel de microparcela como a nivel de lote, ya que prolongan la duración del periodo crítico, ubicándolo tempranamente en ambientes con temperatura moderada, fotoperiodo largo y alto nivel de radiación incidente. Esto es clave realizarlo, digamos, esta fecha de siembras tempranas en ambientes donde no contemos con limitantes hídricas, ¿no? Por el hecho de que al ubicar el periodo crítico en una época del año con estas condiciones, podemos llegar a tener algún tipo de estrés en el cultivo. Y por último, lo que vimos a través de trabajos realizados por otros investigadores y de las experiencias que hemos tenido en la chacra es que en soja y en el resto de los cultivos tenemos que empezar a cambiar el chip, tenemos que dejar a un lado lo que son tecnologías de insumos y ocupar toda la visión con tecnologías de procesos. Y bueno, para esto, en el caso de los sistemas de producción agrícolas, los cultivos de servicios aparentan ser una herramienta clave para potenciar, como bien dije anteriormente, no solo el rendimiento en el cultivo de soja, sino que el potencial de rendimientos que puede entregar nuestros ambientes productivos. Así que bueno, eso es todo de mi parte, y bueno, de parte mía y de todo el grupo de productores que conforman a la chacra, muchísimas gracias por su atención. Hola a todos, bueno, como me mencionó anteriormente Franco, soy Daniel Cotoraz, miembro de la Regional Chacra Justiniano Pozzi, y en este momento me toca cumplir el rol de presidente. Como mencionó Franco, se están usando mucho lo que es los cultivos de cobertura. En el caso particular de la empresa en la cual participo, que es familiar, hace el 2007 que se está utilizando lo que es vicia. En el primer momento se buscó la forma de poder meter vicia, maíz, trigo, soja, pero dado que para hacer el maíz sobre la vicia había que hacerlo un maíz tardío,
Esto generaba que el maíz tardío se estaba cosechando en abril, en mayo, casi mayo, junio, los tallos quedaban muy verdes, se nos complicaba la siembra de trigo, por lo cual cambiamos el sistema de rotación a una rotación maíz, vicia, soja, trigo, soja. Con esto tener los campos un mayor tiempo ocupados los lotes, dado que casi el maíz, apenas se cosecha el maíz en marzo, en abril ya se está sembrando la vicia y en octubre ya casi que no se para. El otro tema que le veo muy importante de esta incorporación de vicia es evita el elaborador rastrojo de maíz, dado que en los últimos años hubo bastantes vientos, se ha encontrado el maíz amontonado en el alambrado con el vecino. Algo muy importante que tiene la vicia es para destacar, creo que en el caso particular mío lo venía viendo de una forma y ahora ya estamos empezando a ver otros síntomas, dado lo que venía hablando recién Franco, de los trabajos de que a la soja le hace falta nitrógeno. El aporte biológico que genera esta vicia, como se puede ver en los nódulos que tiene esa planta, es importantísimo. Nosotros lo veíamos como un aporte de nitrógeno hacia el trigo, sí, que va posterior a la soja, pero en otro momento creo que también está haciendo algo de aporte a esta soja. Algo que para destacar lo que es vicia es el tipo de consumo hídrico, dado que por la raíz que tiene, el mayor consumo de agua lo da en la parte inferior del suelo, dejando la parte superior un poco más con mayor contenido hídrico, en los cuales nos genera una pequeña ventana para poder hacer la siembra de los cultivos arriba, posteriores. Y con respecto a la actividad biológica del suelo, es algo que todo el mundo sabe y creo que es importante la incorporación de distintos tipos de raíces, los nódulos que genera. Hay una fauna en el suelo que es importantísima, que está laburando constantemente para mejorar estos suelos. Y con el momento dentro de la rotación, evitar problemáticas con los cultivos de renta, es algo importante tener en cuenta esto, que todos los beneficios que se mencionó antes, que no es algo que nos va a dejar el suelo totalmente, como muchos dicen, sin agua para el cultivo posterior, sino es algo que hay que manejar bien y saber dónde ubicarse y en qué zona estamos. En el grupo tenemos varios productores que hacen maíz, dado que están en una zona a lo mejor que no tiene influencia en APA, entonces prefieren hacer un maíz tardío y se ven los beneficios. En el caso particular mío, hago soja y hay otros productores también en la regional que están haciendo soja posterior, dado que al tener el aporte de la NAPA se puede correr con esa ventaja de tener más agua en el suelo. Y con respecto a lo que es la chacra, cómo trabajamos la chacra y regional, es algo que constantemente estamos en investigación o planteando nuevas temáticas o problemáticas de todos los productores, siempre tratando de trabajar con un buen rigor científico. Tratamos de tener una vinculación interinstitucional tanto con facultades, miembros de la PRESID, otras regionales, INTA, siempre tratamos de trabajar con todos, compartimos los conocimientos, tanto a nivel zonal o con colegas, siempre todo lo que se genera en la chacra se divulga o se publica, y lo que es hacemos un trabajo en equipo que ya hace varios años que venimos trabajando en conjunto y constantemente generando más información para todos. Bueno, de parte de la Chacra Justiniano Pose, solo queda agradecer y decir muchas gracias por este espacio que nos brindan en este congreso. Muchísimas gracias, Franco, Fede y Dani, por la presentación. Buenísima. Vamos ya arrancando con la primera pregunta para Daniel. ¿Están evaluando, o sea, vos en tu sistema de producción, o sea, vicia solo o están evaluando ya asociarla con otras especies como gramíneas, como centeno? Hola, buenos días. No, en este momento hemos hecho la consideración
Y hace 2 años, al hacer una mezcla con avena, nos tocó que cuando íbamos sembrando la soja arriba de ese cultivo de cobertura, donde estaba la villa sola tenía humedad, a diferencia de cuando estaba la concentración, como que la avena no había consumido la parte superior del perfil, entonces estaba como más seco el suelo. Y como mi secuencia es villa, soja, trigo, dejar esas gramíneas para el próximo año puede ya ser una maleza más que un beneficio. Buenísimo, muy claro. Gracias, Daniel. Una para Franco. Además de la presencia y profundidad de la napa, ¿hicieron evaluaciones en cuanto a la calidad de esta napa? Sobre todo, sí, salinidad. Sí, particularmente, bueno, en lo que es la zona, tenemos el beneficio que la napa es una napa dulce, es decir, no tiene un grado peligroso de conductividad eléctrica que nos podría traer algún problema a nivel del suelo. Sí, yéndonos a zonas más por ahí, más hacia el oeste de la localidad de Justiniano Pose, la conductividad empieza a elevarse, pero no son niveles que nos tienen que llevar a preocuparnos, digamos, por si llegamos a tener algún problema a nivel de suelo. Está buenísimo, claro. Para Federico, al ubicar, o sea, al sembrar en fechas tempranas y ubicar el periodo crítico en enero, no evalúan o no corren un riesgo en sufrir un estrés térmico en esos cultivos de soja sembrados en esas fechas tempranas. ¿Se escuchó? La repito. ¿La repito? Hola, buenos días. Bueno, en general, digamos, este trabajo que lo repetimos durante 4 campañas, nosotros lo que observamos es que tuvimos, digamos, rendimientos estables en fechas de siembra temprano, digamos, y incluso, digamos, esto se repitió incluso durante esta campaña también lo repetimos, los resultados fueron similares. Las combinaciones de fecha de siembra y grupo de madurez que posicionaron el periodo crítico en forma temprana fueron las que lograron los mayores rendimientos. Si entramos en detalle en las campañas, tuvimos condiciones de temperaturas máximas superiores a 35 grados, es decir, condiciones estresantes, pero el hecho de contar con buena provisión de agua es lo que termina, digamos, minimizando el efecto del estrés térmico. Entonces, nosotros entendimos que en este tipo de ambiente, por eso mostraba la variación de la profundidad de la napa freática, digamos, en ese tipo de ambientes logramos estabilidad en siembras tempranas. Es decir, y esto lo vemos en los resultados de esas 4 campañas. Por ahí Claudia Vega con Josefina Molina hicieron un trabajo muy, muy interesante en INTA Manfredi, combinando estrés térmico y estrés hídrico de manera inducida, en forma experimental, y ellos notaron, digamos, donde el impacto sobre el rendimiento en soja es fuerte cuando se presentan los 2 factores estresantes, digamos, tanto estrés hídrico como estrés térmico, es donde se produce el mayor efecto, la mayor depresión en el rendimiento. Entonces, en este caso, la adecuada provisión de agua es la que morigera, digamos, o sea, evita el estrés hídrico, por supuesto, y morigera el efecto del estrés térmico por sí mismo. Buenísimo, sí. Es el tema de la combinación de ambos estreses que ahí ya... no es lo mismo tener un golpe de calor teniendo agua disponible o no. Para Franco,
Sí, Fede. No. No. Bueno, una pregunta para Franco. ¿Tienen cuantificado el efecto de la napa en el rendimiento de soja de primera en comparación con el rendimiento de soja de segunda? O sea, ¿en cuál ven el efecto napa que puede tener más importancia? A nivel de efecto, digamos, lo estamos viendo tanto en soja de primera como en soja de segunda. Y lo que vimos esta campaña fue que las hojas de segunda arrancaron con bajas precipitaciones, digamos, apenas se sembró, no venía lloviendo, y la napa acompañó a esas hojas de segunda para que alcanzara altos rendimientos, hablando de 45, 50, 55 quintales, sin tener presencia de precipitaciones. Así que particularmente esta campaña hubo por ahí mayor efecto en las hojas de segunda, pero digamos no es siempre así. También las hojas de esta campaña, las hojas de primera, habían arrancado con un perfil no tan cargado, y bueno, la napa también acompañó esas hojas de primera, así que es difícil decir por ahí cuál es más importante, si las hojas de primera o hojas de segunda. Perfecto, sí. O sea, no lo tienen cuantificado, pero hubo campañas en que en el efecto en soja de primera como en el de soja de segunda se vieron efectos bastante positivos que estabilizaron la producción. Correcto. Y bueno, acompaña un poco al gráfico de la presentación de Lucas Borrás, ese incremento en el rendimiento en las hojas, que la verdad que se nota. Sí, el problema termina siendo muchas veces cuando queda un sándwich seco y que las raíces no pueden llegar a alcanzar la banda capilar y ganar esa estabilidad. Exactamente. Otra pregunta para vos, Franco, es si han evaluado fertilizaciones, para vos, Franco, y lo mismo para Fede, si han evaluado fertilización foliar con nitrógeno en estados reproductivos, en estos lotes de soja de alto potencial. Bueno, respondo yo primero. En nuestro caso, digamos, no evaluamos fertilización en estadios reproductivos, sí, digamos, hemos seguido bibliografía, pero no tenemos ensayos de aplicación de fertilizantes en estadios reproductivos. Lo que sí hicimos en esta campaña fue aplicar bioestimulantes al inicio de la siembra para favorecer un rápido crecimiento inicial, pero no en estadios reproductivos. ¿Ustedes, Fede, conocen algún trabajo en el INTA, o han trabajado, o vos desde la agencia, en fertilizaciones foliares en soja? No, con respecto a lo que es fertilización foliar, en nuestro caso no hemos evaluado. Sí estamos en una línea de evaluar lo que es fertilización con fósforo, azufre y algo de zinc, que ya tenemos 3 campañas de evaluación, pero se trata de estrategias de fertilización de base, digamos. Es decir, se hace una aplicación en boleo y una aplicación incorporada en la línea de siembra. Tenemos niveles de respuesta que dependen mucho del nivel de la disponibilidad de fósforo del lote, por supuesto, y con menores disponibilidades de 10 partes por millón estamos encontrando respuestas de hasta 300 kilos o 350 kilos por hectárea, pero no es en referencia a fertilizaciones foliares, no hemos evaluado en soja. Está buenísimo, muchas gracias. Y para vos, Fede, y luego sí también para el resto, o sea, cuando adelantan las fechas de siembra a estas fechas tempranas de principio de octubre, ¿hacen un ajuste en cuanto a la densidad y espaciamiento entre surco en comparación a una fecha más típica de lo que podría ser fin de octubre o principio de noviembre?
Sí, digamos, sería, digamos, fechas de siembra temprana es una condición en la que la planta tiene una menor altura, un menor número de nudos, entonces es una condición donde debemos garantizar lo que es máxima intercepción de la radiación solar al inicio del periodo crítico, y eso nos condiciona a tener que sembrar en un espaciamiento, acercar hileras a lo que era anteriormente lo que es las siembras a 52. Es, digamos, fecha de siembra en la que se justifica seguramente el estrechamiento entre hileras. Incluso tenemos, bueno, no lo mostramos, pero tenemos experiencia 52 versus 26, que era lo que disponíamos en ese entonces, y hay una leve diferencia a favor del acercamiento entre hileras en grupo de madurez 3 cortos. Por ahí cuando vemos los resultados vemos que en fechas extremas, tempranas, hablamos ya de fines de septiembre, tenemos resultados de 3 cortos y 3 largos, donde el rendimiento es menor, y ahí entendemos que no es solo por una cuestión del genotipo en sí mismo, sino que está jugando intercepción de la radiación. Tenemos experiencia de esas siembras a 52 con rendimientos menores, pero ahí hay una cuestión de genotipo, porque si bien los grupos de madurez 3 cortos posicionan el periodo crítico previamente, la duración es menor del periodo crítico, entonces hay un efecto que hay un contrabalanceo. Si bien posicionan el periodo crítico temprano con mayor radiación, esa menor duración del periodo crítico puede determinar que los rendimientos no terminen siendo mayores a un 4 largo. Pero adicionalmente, la estructura de planta es muy chica, y si está sembrada a un espaciamiento de 52 centímetros, seguramente o es probable que no alcance a maximizar además la intercepción, y en ese caso sí se justifica acercar hileras. Buenísimo, muy claro, Fede. Sí, Ale, para sumar también ahí, que lo vimos también en los ensayos que hicimos esta campaña, que justamente, como decía Fede, por ahí con un espaciamiento a 42 centímetros, posterior a la cosecha de soja, vimos que a las variedades grupos 3 se les escapó radiación y bueno, eso permitió un mayor enmalezamiento de la parcela donde teníamos ese grupo 3, así que coincido, digamos, con lo que dijo Fede, nomás para agregar. Buenísimo. Sí, 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 eso se vio muy clarito en esas fotos que sacaron. Para Daniel, ¿en qué momento rolan la vicia? Sobre todo, o sea, con fechas para sembrar soja en fechas, sí, tempranas. Bueno, en el caso nuestro estamos tratando de que llegue al 10%. No, no rolamos, hemos pasado una sola vez un año la doble acción, y si no los otros años se ha secado con químico. Se trata de esperar que siempre que llegue al 10% de floración más o menos. Eso se da siempre en una fecha entre el 15 de octubre, 20 de octubre, más tardar, para estar poder empezando a sembrar, dependiendo de la lluvia, pero entre un 25 y un 30 de octubre está pudiendo sembrar la soja. Bueno, aclaro el tema de la doblación, se le sacó el cruce a la doblación y se fue cortando como si fuera un rolo, pero en vez de rolo fuimos con el sistema de corte. Sí, sería difícil capaz que ubicar una vicia, rolarla y después estar pensando en sembrar la soja a principios de octubre. O sea, capaz que en eso, capaz que sería manejar otra estrategia y sembrar ya la soja más para fines de octubre. Sí, o sea, se puede sembrar a principios de octubre, pero no estás logrando que se desarrolle bien esa vicia. O sea, a principios de octubre casi siempre presentan explosión de la vicia, entonces es preferible esperarla. No entraría en un planteo de sembrar temprano. Sería así, según qué objetivo esté persiguiendo uno con su sistema. Exactamente, o sea, si uno lo haría temprano, no captaría el nitrógeno, a lo mejor estoy pensando en un trigo. Sí. Otra pregunta tenemos, si tienen evaluado
en cuánto se incrementa el riesgo de daño por helada, de heladas tardías, por adelantar las fechas de siembra de sojas a fines de septiembre o principios de octubre. Sí, en realidad, digamos, lo que es fechas de fines de septiembre, las hicieron por una cuestión experimental, no es algo que se recomiende. Eh, digamos, en general, digamos, nosotros vemos que las fechas para iniciar la siembra en esta zona son a partir del 3, 4 a 5 de octubre en adelante, donde el riesgo de ocurrencia de heladas tardías es menos ya de un 5%. Entonces, en el caso de que iniciar la siembra en ese momento, entre el periodo siembra-emergencia, que es prolongado, son alrededor de 10 a 12 días, tuvimos emergencias, incluso, bueno, condiciones de temperaturas más altas, algo menos, tuvimos emergencias en 8 días, pero ya pasando ese periodo estamos hablando de emergencias alrededor del 13, 14, 15 de octubre, donde el riesgo ya es mínimo. Buenísimo. Y una para Franco, suponiendo esto de que las sojas, el rendimiento de soja esté limitado por la disponibilidad de nitrógeno en los ambientes de la chacra, ¿cómo piensan aumentar esta disponibilidad de nitrógeno, sabiendo que cuando uno aplica fertilizante en soja está inhibiendo la fijación biológica y obvio que uno no busca eso, o sea, dependemos, es crítica la fijación biológica en soja? Bueno, ahí mediante este trabajo de maestría que presenté al cierre de la presentación, la idea es, digamos, formar el ambiente para que el suelo pueda entregar ese nitrógeno de tres maneras, podría resumirlo. Por un lado, balanceando lo que es la proporción gramíneas leguminosas en la rotación, que eso lo vamos a ver con la dinámica del nitrógeno dependiendo de los cultivos antecesores. Por otro lado, por la fijación biológica del cultivo de vicia, particularmente, que es el cultivo de servicio más utilizado en nuestros ambientes. Y por el otro lado, con el agregado de enmiendas orgánicas, que bueno, el objetivo es evaluar qué efecto tiene ese agregado de enmiendas orgánicas sobre el cultivo de soja y ver si afecta o no a la fijación biológica del cultivo. Pero en resumidas cuentas, esas son las tres maneras que estamos evaluando para ver cómo le podemos entregar ese nitrógeno a la soja. Y en línea con esto, Franco, me llegó otra pregunta. ¿Qué ventajas y desventajas ven como la inclusión de un centeno como cultivo de servicio antecesor a una soja? Bueno, ventajas rápidamente. Centeno tiene un muy buen control de malezas por su alelopatía. Es más, digamos, si el objetivo de la inclusión del cultivo de servicio es el control de malezas, por ahí el más utilizado es el centeno. Después también tenemos una gran retención de carbono por el volumen, la biomasa que genera el mismo cultivo. Y por ahí como desventajas se podría caracterizar en un año como el que estamos atravesando, que al ser un cultivo de una gramínea, nos puede afectar en el tema del agua útil, al ser un cultivo que consuma en la superficie, quizás nos puede traer problemas a la hora de poder sembrar el cultivo de soja. Y después, si es un cultivo que no se le aplica nitrógeno a la siembra, quizás también nos puede estar afectando a la hora de evaluar esto que estamos buscando, el nitrógeno en la soja, ya que la cantidad de nitrógeno disponible luego de un cultivo de un centeno, quizás también se vería afectado. No sé si fui claro en los puntos. Sí, muy claro. Fede o Dani, si quieren sumar algún punto más que se le ocurra del centeno como ventaja o desventaja.
Bueno, por ahí sí, como mencionaba Franco, el hecho de la inmovilización tanto de nitrógeno como también de azufre. Nosotros, digamos, en nuestro sistema entendemos, si bien es una condición extrema, lo que son trigos de alto rendimiento, hojas de segunda posteriores, nosotros hemos evaluado distintas estrategias de fertilización en trigo y evaluamos el rendimiento en sojas de segunda posteriores y vemos que si no aplicamos azufre en trigo, o la dosis de azufre es baja en relación al rendimiento que después tuvo el cultivo, tenemos una merma de rendimiento en soja de segunda y es evidente, se evidencian síntomas de deficiencia de azufre y menor rendimiento. Entonces yo creo que si bien el cultivo de servicio no estamos extrayendo los nutrientes del sistema, seguramente hay una inmovilización y por ahí podríamos tener alguna deficiencia también de azufre. Sí, se puede estar afectando la dinámica de estos nutrientes. Sí, siempre considerando el tema de la disponibilidad de agua, siempre creo que ahí es la clave, más de un año como el que estamos transitando, considerar siempre medir agua útil para definir, tener ciertamente la fecha de secado, una fecha de secado que nos permita o nos dé probabilidad de recomponer parte del perfil, de los primeros estratos del perfil. Me parece que eso es clave, digamos, es la clave el manejo de la dinámica del agua, el ajuste del sistema a la disponibilidad de agua y después, bueno, y sí avanzar a las cuestiones nutricionales. Y en relación a esto, capaz que, Franco, o sea, ¿cómo ven? O sea, sé que están trabajando en planteos bastante intensificados en estos ambientes con Napa. ¿Qué líneas o qué dudas están teniendo estos sistemas intensificados? Sobre todo en el manejo de cultivo de soja de segunda. Bueno, es un poco, digamos, lo que mencionó con este tema de la inmovilización tanto de nitrógeno y azufre. Lo estamos viendo también en rotaciones donde el trigo aparece como el cultivo invernal para intensificar las rotaciones. Y lo que tenemos, digamos, como hipótesis es que al ir incorporando mayor proporción de trigo y a su vez aumenta la proporción de gramíneas, es que tanto el nitrógeno como el azufre ya comienzan a tener cierta inmovilización. Entonces nos encontramos trabajando en líneas de investigación para ver de qué manera nutrimos toda esa rotación, digamos, todo ese conjunto, qué manejo de nutrición hacemos en esa rotación para que ninguno de los cultivos se vea afectado a nivel nutricional, particularmente en soja con el tema de nitrógeno y azufre, ¿no? Perfecto, buenísimo. Y bueno, ya para ir cerrando, me gustaría, si me pudieran ir contando un poco cada uno qué beneficios o qué perciben, o sea, de participar de la chacra desde el rol que está cada uno de los tres. No sé si te gustaría comenzar, Dani. O sea, siendo productor, ¿qué beneficios ves de integrar la chacra? Como beneficio particular, creo que de todos los miembros de la chacra, es que constantemente vamos generando investigación o planteando problemas o dudas que se nos ocurren a nosotros en cada empresa, y desde acá, desde todos los miembros, generar una respuesta a eso o empezar a investigar sobre ese tema. Porque seguro que otro miembro tiene el mismo problema o algo parecido, entonces trate de unificar y llegar a lograr un resultado sobre ese problema. Creo que es algo bueno porque todo el mundo, todos los miembros, llevamos una problemática nueva todas las veces que nos juntamos o al grupo de WhatsApp. Muy bueno, buenísimo. Se lo ven como esta estructura de que uno le plantea la problemática, la duda y puede lograr una solución ya en su campo. Sí, o sea, o la llevamos a cabo en el campo nuestro, o creo
todos los miembros nos proponemos hacer un ensayo o una prueba en cada campo. O sea, sale del campo de uno la respuesta casi siempre. Buenísimo. Fede, vos como experto participando con el grupo. A mí me parece que lo que mencionaba Daniel tiene un gran valor, que es el hecho de que los mismos productores son los que se encuentran inquietos por tratar de resolver los problemas que están teniendo, digamos, a nivel productivo, a nivel de sistema, y en ese sentido se comprometen en en trabajar para encontrar soluciones. Y me parece que eso está muy bueno porque no solo se comprometen, sino disponen de tiempo, maquinarias y demás para realizar experimentos a campo, y ellos al ver, digamos, los resultados, digamos, son parte, digamos, de la generación de esos resultados. Entonces creo que la adopción después de prácticas mejoradas es mucho más rápido, mucho más fuerte, y además para mí, que estoy en el INTA también, digamos, el hecho de que esas prácticas se difundan al resto de los productores de la zona, para mí eso tiene un valor muy, muy importante. Buenísimo, sí. La información esta que genera la chacra, sí, muchas veces termina compartiéndose también junto con el INTA, además productores que están ahí en la zona. Y Franco, vos como gerente técnico de la chacra. Bueno, en lo personal, digamos, hay varios puntos que rescatar de este trabajo, porque sinceramente yo hace un año que me recibí de ingeniero, y esta oportunidad de estar trabajando con productores que hace varios años que vienen trabajando en la zona, el conocimiento que tienen de sus sistemas y demás, sumado a la interacción con otras instituciones como INTA y otras empresas particulares con las que trabajamos en los ensayos. Y esta parte que tiene Chacras de este conocimiento a través de las ciencias, creo que esos tres pilares hacen que bueno, me ayuden a mí en mi formación, y yo sea un partícipe de las inquietudes que tienen los productores, ¿no? Porque como bien decías al principio, Ale, por ahí yo soy el responsable de llevar a cabo el proyecto, pero en realidad las necesidades surgen de los productores, y eso es lo que está bueno, ¿no? Llevar soluciones a problemas que realmente tienen los productores a nivel zonal. Sí, tal cual, Franquito. Y es como una forma así, un aprendizaje, uno aprende muchísimo estando junto con ellos en el día a día y recorriendo, la verdad que está bueno. Bueno, ya para finalizar, les agradecemos a todos los asistentes que nos escucharon en este taller. Les agradezco Franco, Fede y Dani por su disertación, por su taller, y a toda la chacra Justiniano Pose. Muchísimas gracias y nos vemos después del mediodía.